Hola, mi nombre es Aarón Israel Montoya Galván y hoy les hablaré sobre redes neuronales. ¿Qué es una red neuronal? Las redes neuronales son un modelo inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Está formado por un conjunto de nodos conocidos como neuronas, que están conectadas y transmiten señales entre sí. El objetivo principal es aprender modificándose automáticamente, asimismo de forma de que pueda realizar tareas complejas. De esta forma se pueden automatizar funciones que en un principio solo podrían ser realizadas por personas. Estas señales se transmiten desde la entrada hasta generar una salida. Funcionamiento. Las redes reciben una serie de valores de entrada y cada una de estas entradas llega a un nodo llamado neurona. Las neuronas de la red están a su vez agrupadas en capas que forman una red neuronal. Cada una de las neuronas de la red posee a su vez un peso, un valor numérico con el que modifica la entrada recibida. Los nuevos valores obtenidos salen de las neuronas y continúan su camino por la red. Funciones. Son capaces de aproximar cualquier función existente con el suficiente entrenamiento. Principalmente las redes neuronales son utilizadas para tareas de predicción y clasificación. Su rango de actuación es amplio y de gran utilidad. No solamente se utilizan para aplicaciones de la industria 4.0, para reconocimiento de piezas y defectos que no han sido introducidos previamente, sino que son utilizados en otras áreas como la economía, en la que pueden ayudar a predecir cuánto van a variar los precios a lo largo de los años, o incluso en medicina, donde son de gran ayuda para diagnosticar diversos problemas de salud. Ahora pasaremos al diagrama de flujo de programación. Este es el diagrama de flujo donde primero se declaran las librerías, después se declara NP. N es el número de datos que va a ser igual a 500 y P son las características de esos datos que van a ser igual a 2. Se realizan los círculos con este código. Para visualizar esos círculos es con estos dos códigos, uno se va a visualizar de color azul y el otro de color rojo. Después, para que estos círculos se vean semejantes hacia los ejes es con este código. Después se crea la clase red neuronal. Después cuando se crea esta clase se crean los vectores. A continuación es la función de activación que va a ser con la tangente hiperbólica, que esta es la función con su derivada. Después se crean capas, la primera y la última capa. A continuación, para crear la red neuronal es con este for, que si se cumple este for salta al siguiente código, pero si no se cumple entonces va a repetirse el ciclo. Después se crea el error medio cuadrático, que es con este código. Después la función de entrenamiento, donde si la programación es hacia adelante se cumple un for. Hasta que no se cumple este for va a seguir continuando en este ciclo, pero si se cumple va a pasar al siguiente código, donde se declara una variable. Si esta variable es verdadera, entonces lo que va a hacer es que la programación va a ir hacia atrás y con el descenso gradiente, donde va a estar otro for. Si este for no se cumple, va a estar en este ciclo, pero si se cumple va a pasar al siguiente código, donde el siguiente código es que si estamos en la última capa va a ejecutar este código, pero si no lo estamos va a ejecutar el código que es previa a las capas. Después es el ajuste de la matriz, donde es con este código. A continuación se realiza el ajuste de rango y entramos a la red, que es con este código. Con LR se puede ajustar para poder visualizar mejor el resultado que queremos. Y con estos códigos se visualizan los resultados del entrenamiento. A continuación vamos a pasar al código. Primero se declaran las librerías, después se crea el dataset donde el número de registros es n, que va a ser igual a 500, y después cuántas características tiene el número de registros, que p va a ser igual a 2. Se realiza el círculo con ruido y con un factor de separación de 0.5. El factor de separación es 0.5 y noise, que es el ruido, es de 0.05. Después se coloca este código para que y tenga un valor de 500 como número y no de una serie, sino de un valor.
Entonces, después se visualiza el contenido de la variable que contiene la información x, y, que son con estos códigos. Uno va a ser de color azul y otro de color salmón o rojo. Después que nos visualice los ejes con la misma proporción, que va a ser con este código. Corremos el código y se puede observar que está en funcionamiento el código. Después se crea la clase de la capa de la red con class neural-layer. Después los parámetros inicializador de la clase, que va a ser los parámetros cuántas conexiones n-con, cuántas neuronas n-neur y la función de activación. Después la función de activación de la capa es igual a la función pasada, que es con este código. Crear un vector de cuántas neuronas tiene nuestra capa, valor random de 0 a 1 normalizada y estandarizada, que es con estos códigos. Damos en correr y se observa que está en funcionamiento. La función de activación se hicieron para dos, la tangente hiperbólica y la relo, pero se seleccionó la tangente hiperbólica, que primero es la función de activación de la tangente hiperbólica con su derivada. Se crea una variable de -5 a 5 con 100 valores, que es con este código. Después se observa la función tangente hiperbólica, que es con este código. Se da en ejecutar y se puede observar la tangente hiperbólica. Después, para la función relo, es una función cuyo dominio es positivo. Todos los valores negativos van a ser 0, o sea, -1, -2, -5 van a ser igual a 0, por lo que va de 0 a infinito. Y no tiene ninguna derivada, por lo tanto así se va a quedar. Después se crea la capa de entrada, que es con este código, que va a ser el número de conexiones igual a p, el número de neuronas que va a ser igual a 4 y la función de activación que va a ser la tangente hiperbólica. Después se crea la primera capa oculta, que va a ser lo mismo, solo que el número de conexiones, como anteriormente era el número de neuronas que va a ser igual a 4, entonces el número de conexiones van a ser igual a 4, el número de neuronas van a ser 8 y la función de activación todavía va a seguir la tangente hiperbólica. Se pone topology porque son el número de capas, o sea, EP va a ser igual a 2, 4, 8 y al final 1. Esto se pone 1 porque al final debe ser un valor binario de 0 o de 1. Después se crea la red neuronal, que primero se define con crate-nn, topology y que es lo que estábamos viendo anteriormente y la función de activación. Pero antes se corre el programa y se puede observar que está bien. Y se corre el programa y se puede observar que está bien. Después, a continuación, estábamos viendo de crear la red neuronal. Entonces, al momento de que se cumple este for y se pone layer in enumerate topology, donde que va a recorrer todo esto hasta el último valor. En el bucle for te da el índice del vector como el objeto y la clase tiene la primera capa en la posición L, después la capa 1 con L más 1, o sea, se va recorriendo. Se corre el programa y se ve que está en funcionamiento. Se corre este código para ver si está bien lo que hemos hecho anteriormente y por lo tanto tiene 3 capas ocultas, que son estas. Ya está casi el código. A continuación se declara NeuralNet. La función de coste error cuadrático medio genera un error para calcular las derivadas parciales con este código. Se llama error de cuadrático medio porque el error está en el valor predicho menos el valor real de y. Cuadrático porque está elevado al cuadrado y medio porque se crea con esta función np.men, que es medio. Después la función de entrenamiento, donde se define train, neural-net, los vectores x, y, la función de coste. El ratio de aprendizaje se debe de definirlo bien, porque si no es más tardado que se realice este programa o que nunca converja y se vaya al infinito. Y se declara la variable train, que va a ser igual a verdadero. Esto se va a explicar un poco más adelante.
Aquí en este array guarda los pares de Z y A, o sea Z0, A0, Z1, A1. Cuando la programación está hacia adelante se crea un for, donde es la suma ponderada igual al vector de entrada multiplicado matricialmente por la capa 1 del vector W más la capa 1 del vector B. Después la función de activación es igual a la capa conforme a la función de activación. Y con esto es la activación de la neurona. Después, para programar hacia atrás y descenso de gradiente es para optimizar la red. Esto es con derivadas parciales de W y de B respecto al coste. Si se cumple la variable, o sea, si train va a ser igual a verdadero, entonces se ejecuta estos códigos, que donde delta es el cálculo para la última capa o el error de la capa anterior. Después está el bucle for, que es la función de reversa, el rango desde 0 hasta la longitud del número de capas. Después la suma ponderada, que es la del vector de las capas ocultas, y la activación. Si estamos en la última capa, entonces la derivada de coste por la derivada de la función de la activación de la última capa. Esto quiere decir este código. Después, si no estamos en la última capa, calculamos delta en las capas previas, que es con este código. Se va a guardar en una variable auxiliar para poder modificar los valores al mismo tiempo usando el gradiente descendente, que es esta variable auxiliar, y se sustituye aquí. Y el gradiente descendente es el ajuste de la matriz de pesos y el valor del vector sesgo, que es con estos códigos. Y con estos códigos, con rango se puede modificar, al igual con LR, la visualización de cómo va a quedar el resultado. Pero antes se va a probar este código y se está en funcionamiento. Y probamos el último código, por lo que se puede observar bien con esto. Ahora sí, por lo que se puede observar que nuestra red neuronal, donde está el color rojo debe de estar el color rojo y donde está el color azul debe estar el color azul. Se va a tardar un poco de tiempo esto. Y como se puede observar, así quedaría nuestra red neuronal, donde se puede visualizar que lo azul está en lo azul y lo rojo está en lo rojo. Por lo tanto, el código está correcto. Muchas gracias por su atención.